Bueno, lo hemos estado comentando este tema también durante toda la jornada. Terminó la COP25, 2 días después de lo que era el cierre que estaba originalmente programado, y hay críticas tanto a los resultados de la cumbre como a la gestión de nuestro país en la presidencia. Queremos analizar este tema. Estamos con Alex Godoy, quien es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Alex, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Hemos visto, desde que se produce esta extensión de la COP, por así decirlo, que tenía que terminar el día viernes, porque no se lograba llegar a este acuerdo. Ahí vimos varias críticas hacia lo que era el rol de la ministra de Medio Ambiente, a cargo de esta presidencia de la COP. Hoy vimos que regresó a nuestro país. Ella dijo que tampoco había quedado satisfecha con estos resultados. Otros dicen, bueno, esto también es responsabilidad de las grandes potencias, las más contaminantes, porque tampoco quieren ceder para poder avanzar en este tipo de acuerdos. ¿Cuál es, a tu juicio, el análisis que se debe hacer con lo que pasó en la COP25? A ver, la COP25, obviando que la presidencia es Chile y todo, la COP25 dejó de ser un fracaso, dejó de ser un retroceso hasta sábado en la noche. Para poder ser como cuando uno jugaba videojuego, un extended play, un tiempo de extensión hasta el próximo año. Eso fue. Para que todos entiendan, las conferencias la conferencia de los parties o la conferencia entre las partes son procesos largos que son como postas, en los cuales lo que se acordó en una COP y no se acordó en esta, se acuerda en la siguiente. Por lo tanto, la presidencia tiene un objetivo central, que es avanzar en lo que no se acordó. ¿Listo? Eso es. Entonces, y Chile tenía que avanzar en algo que no se avanzó ni en Polonia ni en esto, que era el artículo 6. ¿Y por qué la relevancia del artículo 6? Saquemos todos los demás. Porque desde que se acordó en París las contribuciones voluntarias en reducción de emisiones, la evidencia muestra de que las emisiones no se han reducido, seguimos en el peor escenario, y con el último informe de las Naciones Unidas, el Programa de Medio Ambiente, es que no existe un pic que podamos decir esto va a reducirse. No, esto va a la alza. Por lo tanto, se creó, como bien conversábamos antes, expectativas no solamente nacionales, sino globales, de que esta debiera ser una COP con ambiciones climáticas. Y se crearon expectativas a nivel mundial, pero porque a nivel mundial estamos pasando esto. Entonces, ese escenario se configura con un escenario completamente adverso que enfrenta la presidencia, sea cual sea el país, que son potencias que contienen el 55% de las emisiones, y aquí son las que se opusieron, y hay que decirlo con nombre y apellido: Estados Unidos, Japón, China, India, Arabia Saudita, Rusia, Australia. Esos son. Que han tenido una postura también bien compleja desde el protocolo de Kioto, desde el Acuerdo de París. Siempre lo han tenido. ¿Ya? Esas potencias, pero olvidamos de que estos son procesos multilaterales, en el cual el voto de la nación más pequeña pesa lo mismo que el voto de la nación más grande. Entonces, en ese sentido, llega una presidencia en la cual Brasil desiste de esto, desiste de Costa Rica y decide Chile tomarlo, lo cual muchos nosotros dijimos, ups, buen desafío, pero ups, ¿por qué? ¿Por qué el ups? Y dijimos, porque necesitaba que Chile dimensionara bastante bien en qué nos habíamos metido. Y quizás el error, a mi juicio, de la presidencia no del presidente, me refiero de la COP como presidencia, ojo, puede ser cualquier presidencia, es no dimensionar que ese desafío involucraba no solamente un término de costo y presupuesto grande. Recuerden que esto llega en marzo, después que ya se había presupuesto, incluso hubo problemas, que se hablaba de que había problemas con presupuesto, y se pidió dinero a los privados, hasta con dimensionar el desafío que es gubernamental. Y el desafío, cuando me refiero a los cuadros, hubo gente que sí, estuvieron noche y día negociando, pero no sabemos si estaban, por ejemplo, el número suficiente de cuadros técnicos para tamaño desafío. Y segundo, que esos cuadros técnicos hayan tenido todo un nivel de capacidades y herramientas para poder estar en distintos niveles de negociaciones cuando estamos hablando de derechos humanos, por ejemplo, ya de género, en los cuales países como Irán están contrarios, digamos, a esto, hasta temas en los cuales te dicen, bueno, ¿por qué los océanos? Si también puede ser otro ecosistema tan valiosos como el océano, ojo, y es un punto. No habíamos jugado una Copa Azul, pero el océano era un punto, pero otros te decían, ¿y por qué no otros? Obvio, pues hay países que no tienen mar. Pero en tu opinión, ¿esos equipos técnicos eran lo más adecuado, con la más experiencia necesaria como para enfrentar una situación como esta? Voy a hablar sobre la evidencia. La evidencia es que una COP se alargue, que te critiquen que el primer borrador era un retroceso al Acuerdo de París porque ya ahora invitaba a las naciones a plegarse. Y cuando en realidad uno parte de un documento que es pero es lo más ambicioso posible para ir hacia abajo y no al revés, yo creo que en un fondo demostró un poco, yo no sé si la debilidad, yo no quisiera ser tan riguroso, que creo que no hay que aquí aprovecharse políticamente de esto, sino que yo creo que fue un cuadro que se encontró donde las debilidades fueron mucho más visibles
cuando estás en un clima adverso que en otras COP, por ejemplo, habrían pasado inapercibidas, por ejemplo. O sea, pero estoy pensando, por ejemplo, si acaso esas personas que están a cargo de todo han participado en ocasiones anteriores o en cumbres de este estilo o en negociaciones de este estilo. Hay una mezcla. Por ejemplo, o solo tienen los conocimientos por técnicos. ejemplo, lo que yo he visto en otras COP, por ejemplo, para no hablar de esta específicamente, Cancillería tendría que haber tenido un rol hegemónico porque tiene gente muy buena en el Cancillería. Porque aquí hay que hacer diplomacia. Es diplomacia. Es multilateralismo. O sea, es diplomacia. Es multilateralismo. Estas son políticas nacionales y globales dentro de un contexto de cambio climático. Entonces, Cancillería, por ejemplo, debe haber sido uno de los que ya se la batuta. Estamos hablando de la inclusión de la ciencia. La ciencia estaba en un documento fuera. Se sacó fuera la evidencia del IPCC como parte de esto. Esa es la gran crítica que se da en la COP25. Exacto. Teniendo un ministerio de ciencia que el ministerio podría haber tomado un rol, fíjate, no de negociador, pero sí de aunar voluntades con otros pares en otras partes. Teníamos al ministro Briones, que se viene recién subiendo, pero parte de su equipo de Hacienda, recuerda que la presidencia de los ministros de Hacienda por finanzas climáticas es Chile, donde además se sumaron más. El ministro Briones fue a dar la gran noticia que se han sumado más ministros de Hacienda, donde ahí podría haber sido, por ejemplo, una herramienta de negociación fuerte o de presión. Estas son cosas multilaterales, se trabajan como equipo, no solamente un equipo privado que el que lleva o conduce las relaciones, también es el sector privado, hay ciertos delegados del sector privado que pueden negociar con sus pares del sector privado en otras partes. De hecho, lo hicieron. Las empresas firmaron acción climática, muchas mujeres ahí firmando por la acción climática de empresas, junto con empresas de otras partes del mundo, fantástico. Las empresas de energía lo hicieron. Por eso que acá tomó los gobiernos locales, el rol privado y del sector civil fueron mucho más relevantes que las políticas transnacionales. Entonces, en ese aspecto, lo que a mí me pareció, y esto fue una opinión muy personal, que en este contexto el equipo yo creo que no estaba dimensionado para el desafío que teníamos, especialmente cuando hay muchas naciones con mucho poder de negociación. Y para eso tú necesitas a lo mejor más números. A lo mejor podrías haber congregado como tu parte de tu equipo negociador a gente que haya participado en otras COP, aunque no sea tu postura política. Haber llamado... Como la política de Estado, digamos acá. Es que era de Estado. Claro. O sea, no era del gobierno, era de Estado. Chile. Y ese puede ser también el punto por el cual se llega a esta crítica. Y de repente se habla también desde los partidos de Chile Vamos, se ha hablado de una crítica injusta, considerando que aquí hay una política de Estado medioambiental. O sea, es injusta en buscar a alguien a quien linchar que pueda ser la ministra o su equipo. Este era un tema de Estado, que a lo mejor no se pudo mencionar, nos llegó una crisis que nos hizo correr la COP directamente. Pero ahí está, por ejemplo, muchos de los países cuando llegamos a COP21, había muchas negociaciones previas que se había llegado. Piensa que en septiembre estuvo la Semana Climática. La Semana Climática debió haber tenido una fuerte injerencia de 2, 3, 4 ministerios. Ahora la pregunta también siendo un poco magnánimo, uno dice, ok, pero ¿en qué estábamos nosotros en septiembre? ¿Qué estábamos podríamos haber tenido, cómo lo habrían tomado internamente si, por ejemplo, el ministro Briones parte allá, a la COP y se olvida de Chile? ¿Qué pasa si el ministro de Ciencias parte y está en las 2 semanas allá? ¿Cómo lo habríamos tomado? A lo mejor estaríamos en este momento discutiendo la otra parte. Ojo, no quiero ser abogado aquí, pero creo que hay que poner en perspectiva. De hecho, un dato, el ministro Briones fue un par de horas a Madrid. Sí. De hecho, sí, fue un par de horas, por eso digo. Pero hubo otra instancia previa que dices. Exacto. Claro. Entonces, esa instancia previa, en que se hubiese quedado 2, 3 días, a lo mejor la crítica hubiese sido, viste, el ministro se va a una cosa mundial y no le importa a su nación, que fue un poco lo que le pasó a Macron. Macron no fue porque tuvo un estallido social, del cual en el estallido social él prefirió restarse de haber ido, que puede haber sido un aliado potentísimo y haber sido un líder. ¿Dónde estaban los aliados? Entonces yo creo que fue como catástrofe, una tormenta perfecta, cuando se te juntan muchas variables y las fricciones que antes podrían haber sido grietas, se te transforman como en ciertas fracturas, pero eso buscar culpables yo creo que es no entender que estos son problemas sistémicos. Alex, pero en ese sentido, ¿de qué manera se enfrenta a esas grandes potencias contaminantes? Lo digo porque la pregunta se formulaba desde antes de que ocurriera esto de la COP25. Chile es un país que no genera tantos gases contaminantes o gases de efecto invernadero, pero que sí es muy vulnerable al cambio climático. ¿De qué manera puede presionar a esas grandes potencias para poder cambiar esto? Piensa tú que cuando entra la ministra de Medio Ambiente de España, que tiene 20 COP en el cuerpo, lo que refleja, o sea, España es un país que no está en mejor situación que nosotros, o sea, no digamos que algo, o sea, pero te muestra el poder de convencimiento, el buscar aliados siempre es bueno, y tú puedes, y de hecho, dicen, el error aquí de la Comunidad Europea es que entró tarde, con el New Green Deal, que le llaman, entró muy tarde, pero se puede haber buscado antes, entonces, ojo, muy fácil ser general después de la batalla.
tampoco quiero hacerlo. Creo que sería injusto a todos mis colegas. Yo tengo a colegas en ambos bandos y en ambos gobiernos, y justo para los colegas que trabajaron muy duro, pero hay que reconocer de que no fue un dimensionamiento en equipo. Cuando tú te preparas a ir a una, no sé, en términos futbolísticos, como recién decía, si uno se prepara a ir a una eliminatoria y te toca un equipo como de los grandes, uno trata de prepararse lo mejor posible, ojalá que no lleguen ahí lesionados y tratar de traer lo mejor. Yo creo que aquí faltó un poco eso, pero fue exclusivamente, porque te digo, de un poco lectura, a lo mejor timing, a lo mejor estábamos en otra, a lo mejor los equipos son muy pequeños. Solo un punto antes de terminar. ¿Cuál era la importancia que tenía esto de los mercados de carbono, ese punto 6 que finalmente el que... Por ejemplo, Brasil se opuso al tema de los océanos porque si tú tocabas el tema también del océano y tierra, le tocabas parte del Amazonas. Entonces ellos decían, si tú aquí no fijas nada, tú puedes tener lo que se llama doble contabilidad. Entonces Brasil decía, ok, yo contabilizo los bosques para mi cuenta, pero también contabilizo los bosques cuando yo los vendo. Eso se llama doble contabilidad, entonces estás sumando emisiones. Se supone que si tú, por ejemplo, te compras un vehículo menos contaminante, lo que dejas de contaminar yo lo puedo comprar. Si yo tuviese un auto diésel, entonces me transfieres tus derechos ya de contaminar. Pero esto, que no haya reglas, significa que tú puedes contabilizar doblemente. Entonces tú dices, yo lo reduzco para ti y también cuando me los vende yo reduzco para mí. Eso en la matemáticamente funciona, pero en términos de masa no funciona. Entonces, eso es lo que se estaba jugando aquí. ¿Cómo lo íbamos a medir? Y esto entra en vigencia en el año 2020. Y lo peor, y esta sí es mi crítica puntual, hay un dicho que decía, es mejor no tener acuerdo que un mal acuerdo. No, o sea, sabemos hoy día que pateamos un año más, algo que tenemos que reducir en emisiones un 7,6% en los próximos años, porque si no, no estamos llegando al 2030 y lo que es peor, estamos pasando los 3 grados al 2050. Bien, Alex Godoy, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien.